Si Jesús es tan decisivo para la historia, ¿por qué hay tanta gente que día tras día no vive de verdad sino que simplemente sobrevive? Piensa en esto. Hay hogares llenos de comida y sin conversación, oficinas con grandes contratos y personas quebradas por dentro, familias con fama en las redes y corriendo por la mañana sin un propósito real. Hay algo que confina a millones a existir como si la vida fuera una sucesión de tareas. Y eso, amigo, no es accidente. Hay 3 estrategias precisas que el enemigo emplea contra la humanidad: la estrategia de la muerte, la estrategia de la oscuridad y la estrategia de la esclavitud. Si podemos nombrarlas, podemos empezar a ver cómo la Pascua las confronta una por una. La primera estrategia, la del espíritu de muerte, no habla únicamente de la muerte física, habla de la opresión que mata el ánimo, la esperanza y la iniciativa, la depresión que apaga los sueños, la ansiedad que paraliza tus decisiones, la culpa que te mantiene prisionero del pasado. Es esa sensación de que aunque respires, ya no hay pulso en la vida interior. La segunda estrategia es la oscuridad. Confusión, falta de rumbo, una niebla que impide ver el camino claro. No es solo no saber qué hacer, es no ver quién eres ni cuál es tu llamado. La tercera es la esclavitud al pecado, ataduras visibles e invisibles, vicios, relaciones tóxicas, resentimientos que te consumen, patrones repetidos que crees inamovibles. 3 frentes, 3 modos de esclavizar al ser humano. No te hablo desde la distancia. He visto manos levantarse de gente que trabaja 10 horas y llega a casa sintiéndose vacía. He hablado con mujeres que aparentan control y sin embargo lloran en silencio. He conocido líderes que, a sabiendas, aman más su estatus que a las personas que lideran. No estamos hablando de frases bonitas. Estamos identificando fuerzas reales y operativas. Y aquí viene lo que cambia todo: la Pascua, la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. No es solo una celebración litúrgica, es la respuesta activa de Dios a esas 3 estrategias. Permíteme anclar esto en la palabra. Quiero que escuchemos juntos un pasaje que no es ornamental, es el fundamento. Tomemos las palabras del Evangelio según Juan, capítulo 1. Escucha estos versículos con atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:1-4. Había un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:6-9. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Lee con calma esos versículos de nuevo en tu mente. John coloca un bloque teológico que sostiene lo que vamos a decir. El Verbo, que es Dios, se encarna. En Él estaba la vida. Esa vida es la luz, y hay alguien testificando de esa luz. Identifica con claridad 3 términos que son las palancas de la Pascua para nosotros: Verbo, vida y luz. Y la imagen del Cordero que quita el pecado. No voy a reescribir la teología de Juan. Voy a tomar lo que él declara y mostrar cómo la Pascua se vuelve la respuesta práctica. Primero, el Verbo. En el principio era el Verbo. ¿Qué significa eso para ti hoy? Significa que la vida no es un invento humano, tiene origen, identidad y propósito en la persona de Jesucristo. No es una filosofía, es una persona que entra en la historia. La encarnación muestra que Dios no está en el pedestal observando desde lejos. Él baja, se relaciona, asume límites humanos. Si la muerte quiere vencerte,
La encarnación ya le pone un límite. Dios se involucra en la batalla humana. Segundo, la vida. En Él estaba la vida. No se trata de más actividad externa, se trata de una vida que late por dentro. Este es el punto clave para los que sobreviven. La Pascua trae una calidad de vida que no depende de circunstancias externas. Cuando Jesús resucita, no recupera una vida igual a la anterior, inaugura una vida nueva, distinta, que transforma cuerpos, almas y relaciones. Es una vida que puede sostenerte cuando todo lo demás falla. Tercero, la luz. La luz en las tinieblas resplandece. La oscuridad no es la ausencia de problemas, es la incapacidad de ver la salida, la confusión que paraliza. La Pascua trae claridad. No es que desaparezcan todas las preguntas, pero la resurrección convierte la incertidumbre en propósito claro y orienta las decisiones cotidianas. Y la imagen del Cordero, por su parte, nos recuerda que el centro de esta existencia restaurada es la gracia expiatoria. Alguien pagó el precio para que tú pudieras ser libre. He dicho esto con la palabra delante, porque necesitamos que nuestras acciones y expectativas estén arregladas a la Escritura. No podemos romanticizar ni reducir la Pascua a una frase motivacional. Es un acto divino que confronta la realidad humana: muerte, oscuridad y esclavitud. Y ahora la pregunta práctica: ¿cómo eso afecta tu vida hoy? Permíteme trazar la conexión paso a paso, sin promesas fáciles, pero con esperanza firme. Frente a la muerte interior, la Pascua ofrece identidad. Si la vida está en Cristo, entonces tu valor no se mide por el rendimiento, ni por el número en la cuenta, ni por el aplauso de la gente. Si te han enseñado a definirte por la productividad, la Pascua te invita a redefinirte por filiation. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo o hija desplaza la lógica del rendimiento hacia la lógica del amor. Eso no elimina el dolor, pero reubica tu valor. Y cuando tu identidad cambia, tu ánimo empieza a recomponerse. Contra la oscuridad, la Pascua ofrece luz. No es magia, es perspectiva. Cuando Jesús resucita, muestra que la historia tiene sentido. Hay una línea de salida. La liturgia pascual no es un simple recuerdo, es una proclamación de que la última palabra no es el fracaso ni el silencio. La fe pascual pone un faro en la niebla de tus decisiones laborales, familiares y personales. Eso permite actuar con valentía, no a ciegas, sino con claridad orientada por la palabra. Frente a la esclavitud, la Pascua ofrece liberación, pero no una liberación sin colaboración. Juan no dice que la redención ocurre sin nuestra respuesta. A todos los que le recibieron. Recibir es un verbo, implica decisión, una puerta que se abre. La redención opera en cooperación. Dios activa la salvación, pero nosotros caminamos en libertad, adoptando hábitos que consolidan la nueva condición. No prometo fórmulas mágicas, prometo un cambio real y sostenido si decides cooperar con la gracia. Antes de avanzar, necesito detenerme un instante para decir algo muy importante. Si lo que oyes en esta predicación te toca, si dentro de ti hay un punto concreto que reconoce que necesita vida, luz o libertad, quédate conmigo en este mensaje y haz algo práctico al terminar este bloque. Suscríbete al canal y descarga el pequeño devocional de Pascua que hemos preparado. Son 6 días de lecturas y pasos sencillos para solidificar lo que escuchas ahora. No es un atajo para resultados instantáneos, es una herramienta para acompañarte en decisiones diarias. Hazlo ahora si te resuena la palabra. Ahora sigo. Hablemos con ejemplos concretos, porque la teología sin aplicación se hiela. Hace poco conocí a un empresario madrileño, prefiero no dar nombres, que había conseguido en años lo que muchos llaman éxito, empresa próspera, casa, viajes. Sin embargo, a pesar de todo eso, se sentía vacío. Decía, he construido un imperio y no sé por qué me levanté esta mañana. Su caso ilustra la primera estrategia, muerte interior en medio de aparente vida exterior. La conversación con él no empezó por convencerle de nada sobre finanzas.
Empezó por preguntarle por su relación con su hija, por lo último que habían compartido juntos. En ese punto, él rompió a llorar. La crisis no era algo que el dinero pudiera tocar, era una fractura de significado, de identidad. No fue un consejo empresarial lo que le ayudó primero, fue la oferta de escuchar, de entrar en conversación, de nombrar lo que estaba muerto dentro. Otro ejemplo, una joven que trabaja en atención al cliente, siempre amable, siempre eficaz, que llegó a la consulta declarando que no entendía por qué vivía con ansiedad constante. Sus decisiones profesionales eran correctas, su agenda siempre llena, pero no había descanso interior. En su vida la oscuridad no era la falta de información, sino la ausencia de sentido práctico. No sabía cómo tomar decisiones que la alinearan con sus valores. Cuando ella escuchó que la resurrección habla de dirección y propósito, pudo empezar a pedir a Dios claridad en áreas concretas, una conversación con su jefe para ajustar horarios, tiempo para terapia, límites en las relaciones. No fue una sanación instantánea, pero la luz le permitió caminar con pasos. Y un tercer caso, un hombre que, después de un divorcio, cayó en adicciones que parecían controlarle. La esclavitud del pecado no es siempre espectacular. Muchas veces es silenciosa y repetitiva, una autopresión que regresa a los mismos patrones. La palabra de Juan sobre el Cordero nos recuerda que alguien ya cargó con el peso del precio. Eso no elimina de inmediato las consecuencias ni las consecuencias sociales, pero habilita una ruta de liberación real, confesión, comunidad, estructura de rendición y nuevas prácticas. La libertad no se materializa por decreto, se construye por pasos, sostenida por la gracia que nos capacita. En cada uno de estos frentes, la Pascua se muestra como una solución integral. Identidad que reemplaza muerte interior, claridad que disipa la oscuridad y un rescate que rompe la esclavitud. Pero no nos equivoquemos, esto implica responsabilidad humana. Dios hizo lo esencial, nosotros respondemos con decisiones repetidas. La gracia no nos atrae a una pasividad cómoda, nos llama a hábitos que testimonian la nueva vida. Orar, leer la Escritura, buscar comunidad, asumir responsabilidad en la casa y el trabajo, practicar perdón, crear límites sanos. Esas son las herramientas diarias que permiten que la Pascua transforme tu destino. Quiero ahora detenerme en un aspecto que muchas predicaciones pasan por alto. La Pascua reestructura tu identidad social y tus responsabilidades prácticas. La idea de filiation, ser hecho hijo de Dios, tiene implicaciones en tu trato con la familia, con la integridad profesional y con la paternidad. No es solo sentirse mejor, es comportarse distinto, porque ahora reconozco que represento a otro Señor. Una madre que vive la Pascua no solo lleva comida a la mesa, ora por las conversaciones con sus hijos. Un empresario que se sabe hijo de Dios no persigue utilidades a cualquier precio, supervisa procesos, respeta empleados, practica la generosidad con límites saludables. La resurrección no transforma solo lo íntimo, también ordena lo público. Y aquí surge una tensión que debemos reconocer. Muchos buscan en la Pascua una garantía de prosperidad material inmediata. Permíteme ser claro y pastoralmente honesto. La Escritura no promete que aceptar a Cristo te otorgará una cuenta bancaria sin problemas, ni una vida física libre de dolor. La promesa es mayor y al mismo tiempo más exigente. Promete restauración verdadera, que incluye lo espiritual, lo emocional y lo relacional, condicionada a caminar en obediencia y colaboración con la gracia de Dios. Eso significa que en algunos casos habrá restauración económica, en otros habrá paz interior sin que cambie la circunstancia externa. No podemos manejar la Escritura para vender ídolos. Quiero que visualices por un momento el contraste que usamos tanto en la tradición cristiana, el viernes y el domingo. El viernes representa derrota, abandono, la aparente victoria de la muerte. El domingo representa la inversión de esa derrota, la resurrección que cambia el rumbo de la historia. Muchas veces asimilamos la Pascua solo a recuerdos dominicales,
a comidas solemnes o a ritos rituales. Pero la idea central es otra. La Pascua declara que las derrotas que parecen definitivas, tu divorcio, tu fracaso profesional, tu enfermedad, tu hábito, no escriben el capítulo final. El domingo resguarda un futuro diferente. Y aquí viene una pregunta que te lanzo directamente. ¿Qué viernes vives hoy? ¿Cuál es esa derrota que te aprisiona? ¿Dónde sientes que ya no hay esperanza? No te lo pregunto para que te sientas juzgado. Te lo pregunto porque el reconocimiento es el primer paso para que la luz de la Pascua llegue a tu situación. Si lo puedes nombrar, lo puedes confrontar. Antes de contarte una historia que ilustra de manera contundente esta dinámica, quiero aclarar algo que puede parecer un detalle teológico, pero que es clave en la vida práctica. Recibir a Jesús es más que una ceremonia. Es un acto de recepción que cambia tu afiliación espiritual de manera inmediata. Juan dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad. No como si tuvieras que ganarla por méritos, sino como un derecho que te es concedido. Y con ese derecho vienen responsabilidades, vivir como quien ha heredado la dignidad de hijo, actuar con integridad, buscar la reconciliación, decidir diariamente. Vas a ver que este marco, verbo, vida, luz y cordero, no son proposiciones abstractas, son recursos para tus decisiones diarias. Pero antes de entrar en las prácticas concretas que cimentan un destino transformado, los hábitos espirituales, las formas de oración, los ajustes en la casa y el trabajo, déjame relatarte una escena real que me dejó sin aliento y que todavía resuena en mi pecho. En ella aparecen un banquero de mediana edad, una mesa de despacho y una noche en la que la Pascua empezó a hacerse carne en un hombre que no sabía que la necesitaba. Era una tarde aparentemente normal, con llamadas, números en la pantalla y una carpeta con los resultados trimestrales. Lo que ocurrió, sin embargo, no fue una revisión financiera, fue un encuentro con la palabra hijo que estalló en su corazón. Nunca negaré el nervio del detalle. Estaba cerca del final de su hoja de vida personal y profesional, y sin embargo había una puerta que, al abrirse, dejaría entrar una luz que todavía no sabíamos cómo iba a comportarse en su empresa, en su casa, en su relación con su hijo. Empieza aquí la historia de alguien que parecía tenerlo todo, y sin embargo estaba en viernes. Pero la historia no termina ahora. Lo que sigue exige que escuches con atención cómo la Pascua se convierte en una fuerza real, con consecuencias públicas y privadas que nadie habría podido prever. Lo que ocurrió esa noche con el banquero no fue un golpe milagroso que borró años de heridas de un solo manotazo. Fue, más bien, una serie de encuentros, pequeños, precisos, persistentes, que empezaron a cambiar la orientación de su vida. Sentado en su despacho, con la carpeta de resultados cerrada, escuchó por primera vez una palabra que no había empleado desde niño: hijo. No una etiqueta formal, sino una llamada que atravesó su razón y tocó su afecto. Al pronunciarla, algo dentro de él reconoció que había vivido años coleccionando logros para tapar un hueco que nunca admitió. ¿Reconoces esa sensación? Construir fachadas para esconder un vacío. Aquella noche, no se trató de quitarle la riqueza ni de convertirlo en alguien que despreciara el trabajo. Se trató de que una luz empezara a iluminar una habitación que durante décadas había vivido bajo bombillas tenues. Esa luz le forzó a mirar lo que había evitado: la ausencia de diálogo con su hijo, las prioridades que había puesto por encima del afecto, las decisiones empresariales tomadas sin considerar el coste humano. Darse cuenta dolió. Poco después vino la consecuencia práctica: una decisión humilde de pedir perdón, primero a su hijo, luego a su esposa, y finalmente a algunos empleados a los que había tratado con frialdad. Pidió también acompañamiento espiritual, empezó a leer la Biblia, a orar con otras personas y a buscar la ayuda de un consejero. Esos pasos, pequeños y repetidos, fueron tejiendo una transformación, no inmediata en todos los frentes, pero genuina, sostenida y que modificó tanto su interior como la cultura de su empresa.
Quiero que observes 3 rasgos en esta historia, porque son exactamente las palancas que la Pascua activa en cualquier vida. Primero, reconocimiento. Segundo, arrepentimiento y cambio de rumbo. Tercero, prácticas sostenidas que consolidan la nueva condición. Reconocer que estás en un viernes es necesario. La resurrección no puede operar sobre lo que no hemos nombrado. Arrepentimiento no es un espectáculo de culpa, sino una reversión del rumbo del corazón. Y las prácticas son la carpintería cotidiana de la vida nueva, hábitos que apuntalan la identidad de hijo o hija. Si quieres que la Pascua cambie todo, no basta con una emoción pasajera, se necesita un proceso. Permíteme ir un poco más al fondo del texto de Juan para ver por qué esto tiene sentido teológico. Cuando Juan escribe, en el principio era el Verbo, está diciendo algo esencial. Jesús no es un maestro más entre otros, es la palabra creadora, el nombre a partir del cual todo tiene sentido. Esa palabra se encarna, se abaja y asume lo humano. En la encarnación vemos que Dios no se conforma con mandar instrucciones desde fuera. Él entra en la historia, en tus heridas, en tu trabajo, en tus relaciones. Esa es la audacia de la Pascua. El Verbo entra en la historia humana, y en la cruz y la tumba se enfrenta a lo más definitivo que conocíamos, la muerte. Y por la mañana del domingo, cuando la tumba está vacía, se declara que la muerte no tiene la última palabra. La consecuencia práctica es que tu identidad ya no se fundamenta en logros, rendimiento o posicionamiento social. Si la vida está en Cristo, tu valor descansa en ser hijo o hija. Eso reorganiza prioridades. No es una fórmula para evitar pruebas, seguirás enfrentando dificultades, pero cambia la manera en que las procesas. Una crisis ya no tiene el derecho a escribir tu sentencia. Ahora es un episodio que puede ser redimido por el diseño de Dios. Eso cambia decisiones concretas. ¿Cómo hablas a tu familia? ¿Qué límites pones en el trabajo? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo respondes ante la pérdida? Ahora quiero pasar de la reflexión a lo práctico. Si la Pascua puede cambiar todo, ¿qué pasos concretos puedes dar desde hoy para que esa verdad no quede en buenas intenciones, sino que se vuelva destino? Voy a proponerte un plan sencillo, realista y práctico, no mágico, para los próximos 6 días que profundizarán lo que tienes ya en mente y servirán de plataforma para hábitos a largo plazo. Este plan enlaza con el devocional que mencioné, pero lo expongo aquí para que lo puedas poner en práctica sin esperar. Día 1. Reconocer y nombrar. Toma tiempo para identificar tu viernes. Escríbelo. ¿Qué te tiene en modo supervivencia? ¿Es la ansiedad, el vacío, una relación rota, un hábito destructivo? Ponlo por escrito con claridad. Luego haz una oración breve y honesta, no para pedir atajos, sino para pedir luz. Puedes decir, Señor, muéstrame lo que me apresa, dame ojos para verlo. Día 2. Leer para ser iluminado. Lee lentamente Juan 1:14 y luego reflexiona sobre 2 palabras. Verbo y vida. ¿Dónde has buscado la vida fuera de Cristo? ¿En qué áreas necesitas realinear expectativas? No busques respuestas teológicas complejas. Pregunta al Espíritu por una dirección práctica para 1 o 2 áreas concretas. Día 3. Memoria y arrepentimiento. Piensa en una relación donde necesitas pedir perdón. No lo repitas en tu cabeza. Hazlo. Una llamada, un mensaje, una carta. Elige un primer paso. El arrepentimiento no es solo sentir vergüenza, es cambiar de rumbo. Y cuando pidas perdón, no te disculpes para quedarte como estás. Ofrece un gesto concreto de reparación. Día 4. Rutina de la luz. Establece una práctica diaria pequeña. 10-15 minutos de lectura bíblica, seguido de 5 minutos de silencio y 5 minutos de anotar acciones concretas que ese día harás para vivir lo aprendido. Por ejemplo, hoy hablaré con mi pareja sin el teléfono. Hoy limitaré el horario de trabajo. Hoy atenderé a un hijo sin distracciones. Repite esto por 7 días y verás que tu percepción se altera. Día 5. Comunidad y rendición.
Busca una persona de confianza, un mentor, un amigo cristiano, un pastor, y comparte con honestidad tu viernes y las decisiones que estás tomando. Pide que te acompañen y que te pregunten por tu avance. La libertad pascual rara vez se vive en soledad, necesita rendición. Día 6. Práctica de servicio. La Pascua no solo transforma para el beneficio propio, te envía. Haz un acto de generosidad que implique tiempo y no solo dinero. Visita a alguien solo, ofrece ayuda en tu comunidad, escucha a un vecino. El servicio te conecta con la vida más allá de ti y te recuerda que la resurrección tiene una dimensión social. Estos pasos no son una receta milagrosa, son prácticas que, si se repiten, reconfiguran hábitos y orientan la vida hacia la luz. La clave es la repetición. La filiación que Juan describe no es un título meramente doctrinal, es una condición que se expresa en actos concretos. Por eso insisto en prácticas pequeñas y repetidas. La Pascua llega y la Pascua camina cuando tú respondes diariamente. Hablemos ahora de áreas específicas en las que la Pascua puede hacer una diferencia palpable. La salud emocional, las relaciones familiares, la vocación y la prosperidad integral, y el liderazgo en contextos públicos. Voy a darte ejemplos accionables en cada una. En la salud emocional, la Pascua actúa reordenando la narrativa que te cuentas sobre ti mismo. La muerte interior que mencionamos antes suele alimentar autoexigencia implacable. Una práctica concreta es el examen pascual. Cada noche, anota 3 cosas que hiciste bien ese día y una cosa en la que fallaste. Luego, ora agradeciendo por las 3 y pidiendo gracia para la que fallaste. Este ejercicio repetido combate la narrativa de fracaso constante y te permite ver progreso real. Además, combina esta práctica con ayuda profesional si la necesitas. Terapia y fe no son opuestos. Muchas veces trabajan juntas para instaurar sanidad. En las relaciones familiares, la Pascua redefine autoridad y ternura. Si eres padre o madre, pregúntate qué legado emocional estás cultivando. No se trata de una perfección imposible, se trata de coherencia. Un paso práctico. Establece una rutina semanal de conexión sin pantallas, una comida, una actividad, una conversación. Comprométete a escuchar sin interrumpir, y cuando haya heridas profundas, busca mediación. La restauración puede ser dolorosa y lenta. Eso no la vuelve menos poderosa. En la vocación y la prosperidad integral, recuerda lo que hemos dicho. La resurrección no garantiza bienes materiales automáticos, pero sí cambia tu relación con el trabajo y el dinero. La ética pascual impulsa integridad, generosidad y visión a largo plazo. Un empresario que vive la Pascua hará 2 cosas. Cuidará a su equipo y practicará la mayordomía. Acciones prácticas. Revisión de políticas de recursos humanos para mejorar condiciones, crear un fondo de ayuda para empleados en crisis o establecer espacios de oración y asesoramiento dentro de la empresa. Eso no es ingenuidad, es coherencia con la nueva identidad. En el liderazgo público y comunitario, la Pascua exige responsabilidad. El líder que reconoce su filiación no utiliza el poder para dominar, sino para servir. Cambia el estilo de mando por el servicio. Una medida práctica para líderes es implantar revisiones humanas. Cada trimestre realizar conversaciones de retroalimentación con el equipo donde se evalúe no solo productividad, sino bienestar emocional. Esa es una manera concreta de traducir la resurrección en políticas. También quiero hablar claro sobre la tensión que existe entre la promesa bíblica de bendición y la tentación de convertir la fe en una fórmula de prosperidad material. La Escritura nos ofrece bendición, pero esa bendición no siempre se traduce en dinero fácil o ausencia de dolor. La promesa de la Pascua es mayor, te otorga restauración de identidad y capacidad de caminar en libertad, discernimiento y propósito. En algunos casos, esto conllevará prosperidad económica, en otros, paz interna sin cambio externo. La diferencia está en no hacer de la fe una transacción,
Esa madurez pastoral que necesitamos requiere que abracemos la complejidad, oramos por sanidad, trabajamos por ella y damos gracias por la presencia de Dios en el proceso. Volvamos un instante al banquero. Meses después de aquella confesión, su compañía tenía políticas distintas, pero sobre todo su hijo empezó a acercarse de nuevo. No fue un milagro instantáneo de reconciliación, sino un proceso donde la consistencia del padre transformó la confianza del hijo. La empresa, que había sido un refugio de control, empezó gradualmente a ser un lugar donde se valoraba la dignidad humana. No todos los efectos fueron bonitos ni lineales. Hubo pérdidas, ajustes dolorosos y decisiones que obligaron a reestructurar. Pero la dirección cambió, y con ella la narrativa. Esto es importante porque muchas veces imaginamos que vivir la Pascua significa evitar coste. Sin embargo, caminar en la nueva identidad puede implicar renuncias y cambios difíciles que terminan siendo liberadores. Quiero compartir otra historia, breve pero ilustrativa. Una joven madre enfermera de urgencias vivía exhausta. Su trabajo la consumía y su familia resintió. Un domingo, después de escuchar la proclamación pascual, decidió poner 2 límites: no llevar más trabajo a casa y reservar las mañanas de domingo para su hijo. Eso parecía poco en medio de jornadas exigentes, pero a las pocas semanas, su hijo comenzó a mostrar mayor seguridad y ella recuperó energía emocional. ¿Cambiaron las condiciones laborales? En parte. La enfermera tomó decisiones para cuidar su salud y con el tiempo, su visibilidad y firmeza llevaron a su equipo a organizar turnos más sostenibles. No hay promesa automática, pero sí consecuencias cuando se vive la Pascua con decisiones coherentes. Llegado a este punto, la pregunta inevitable es: ¿quieres aceptar esta oferta de vida? ¿Quieres dejar de ser alguien que simplemente sobrevive y empezar a vivir con la luz del domingo en tu día a día? No te pido una respuesta teatral. Te pido una respuesta honesta y práctica. Recibir a Jesús, como dice Juan, es abrir la puerta. Si hoy decides abrir esa puerta, hay un paso concreto que te propongo. Haz una oración breve, en la que no necesitas palabras rimbombantes, solo honestidad. Si te parece bien, ora conmigo ahora en silencio o en voz alta. Señor Jesús, reconozco que he vivido demasiado tiempo en viernes. Reconozco mi cansancio, mi confusión y mis ataduras. Te recibo como verbo, como vida y como luz. Entra en mi historia. Hazme hijo, hija, cambia mis prioridades y dame valor para tomar los pasos que necesito. Amén. Si has orado eso con sinceridad, existe una promesa en la Escritura. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad no es un certificado en una caja, es una identidad que se irá manifestando a través de tus decisiones. Por eso, después de esta oración, te invito a dar 3 pasos prácticos. Primero, comparte tu decisión con alguien de confianza. Segundo, descarga o lee el devocional de Pascua que hemos preparado para los próximos 6 días. Tercero, inscríbete en un grupo pequeño donde puedas rendir cuentas. No te pido que hagas todo perfecto, te pido que no te quedes solo. Recordemos las líneas maestras. La Pascua cambió la historia porque venció lo definitivo que conocíamos, la muerte. Pero esa victoria se transforma en tu vida cuando tú la recibes, la practicas y la haces pública. No estamos hablando de una superestructura teórica. Hablamos de decisiones cotidianas, de hábitos simples que, al repetirse, forjan un destino. La Pascua no borra las circunstancias externas de forma automática, las transforma desde dentro hacia afuera. Antes de cerrar, quiero darte algunas señales prácticas de avance, cosas concretas que podrás observar si la Pascua está operando en tu vida en este tiempo. No las veas como una lista de control para sentirte mayor o menor. Míralas como indicadores de progreso. Si experimentas más paz interior frente a decisiones difíciles, si empiezas a priorizar relaciones por encima de apariencias, si tus hábitos de consumo y de trabajo comienzan a reflejar un cuidado por los demás, si pides perdón con mayor facilidad y buscas reconciliación,
Si tomas decisiones de servicio en vez de acumulación, si te rodeas de comunidad y no te aíslas, todo eso son señales de que la vida de Pascua está actuando. Algunos de esos cambios son visibles, otros internos, ambos son reales. Quiero cerrar con una bendición y una exhortación pastoral. Que la verdad de que el Verbo se hizo carne no se convierta en una idea bonita que guardas en la cabeza, sino en una práctica que se ve en tu mesa, en tu empresa, en tus conversaciones y en la forma en que cuidas a los tuyos. Que el domingo de la resurrección inicie una temporada donde la muerte no escriba tu historia y donde la luz te permita ver con claridad. Que, como hijos e hijas, actuemos con responsabilidad, orando, leyendo la palabra, buscando comunidad, practicando perdón y trabajando con integridad. Si hoy has decidido recibir a Jesús y quieres acompañamiento, pulsa el enlace en la descripción para contactar con nuestro equipo de oración y recibir el devocional de 6 días que mencioné. No prometemos atajos, prometemos guía, comunidad y pasos concretos para acompañar tu transformación. Vete con la convicción de que la Pascua no es solamente un recuerdo, es una fuerza que cambia destinos. Ve con luz, ve con vida, ve con la libertad a la que fuiste llamado, y que la bendición del Padre, del Hijo resucitado y del Espíritu Santo te acompañe y te sostenga en cada paso. Amén.